Durante más de 5 décadas, su nombre ha sido sinónimo de elegancia, perfección y misterio. Isabel Preisler, la mujer que enamoró a Julio Iglesias, al Marqués de Griñón, a Miguel Boyer y a Mario Vargas Llosa. Parecía intocable, inmortalizada por las portadas de Hola y por una sonrisa que jamás se quebraba. Pero este octubre de 2025 todo cambió. Con la publicación de su autobiografía, Mi verdadera historia, Isabel Preisler decidió por primera vez en su vida contar su verdad. Sin intermediarios, sin portavoces, sin el filtro de la prensa del corazón. Una verdad que, según sus propias palabras, había permanecido oculta bajo un manto de lujos, pero también de soledad. Las páginas de este libro no solo revelan los amores y las traiciones de una vida marcada por la fama, sino también las heridas que nunca cicatrizaron. El peso de ser una mujer mirada más que escuchada, juzgada más que comprendida. Isabel ya no es la musa de otros, es la autora de su propio relato. En Mi verdadera historia, la socialité más célebre de España confiesa que detrás de los palacios, las joyas y los titulares de ensueño, hubo lágrimas, miedo y una búsqueda constante de identidad. Durante años, otros contaron mi vida. Ahora la cuento yo. Escribe en uno de los capítulos más duros del libro. Este artículo recorre las 5 etapas de su trayectoria. La joven de Manila que conquistó Madrid, la esposa del cantante más famoso del mundo, la madre silenciosa que luchó por mantener a su familia unida, la mujer que amó demasiado y la figura pública que por fin se atreve a ser humana. Quédate hasta el final, porque la historia de Isabel Preisler no es solo una confesión íntima. Es la caída de un mito y el renacimiento de una mujer que por primera vez, habla desde el corazón. Nació en Manila, cuando el archipiélago todavía respiraba la elegancia colonial y la nostalgia de una época que desaparecía. María Isabel Preisler Arrastia creció entre perfumes orientales, disciplina católica y un entorno donde el apellido valía tanto como la educación. Hija de un banquero y de una mujer de ascendencia hispano-filipina, aprendió desde niña que la perfección no era un don, sino una obligación. Su madre le enseñó a caminar sin hacer ruido, a sonreír incluso cuando algo dolía, y a dominar el arte de agradar sin parecer que se esfuerza. A los 16 años, sus padres decidieron enviarla a Madrid para estudiar y completar su formación. Corría 1968, y la España de Franco comenzaba a abrir pequeñas grietas en su rigidez social. Isabel llegó como una joven tímida, de mirada serena y voz dulce, que pronto deslumbró a todos por su exotismo discreto. En los pasillos del colegio de las monjas filipenses era la chica de Manila, diferente, elegante sin pretenderlo. Su mundo, sin embargo, estaba a punto de expandirse mucho más allá de las aulas. El destino se disfrazó de casualidad cuando una amiga la invitó a posar para unas fotos de moda local. Aquella sesión, publicada en una revista social, cambió para siempre el rumbo de su vida. ¡Hola! La descubrió casi por accidente y la contrató como colaboradora para entrevistar a personalidades. A sus 18 años, Isabel entraba en el círculo más selecto de Madrid. Fiestas, cócteles, embajadas, apellidos con títulos nobiliarios. Su acento es extranjero y su sonrisa contenida la convirtieron en una figura misteriosa que todos querían conocer. Lo que nadie imaginaba era que detrás de aquella fachada impecable había una muchacha que echaba de menos su casa, su idioma, los almuerzos con sabor a coco y los veranos interminables del Pacífico. Me sentía como una invitada en mi propia vida. Escribiría décadas después en Mi verdadera historia. El lujo y la atención eran nuevos, pero también lo era la soledad. Su primer encuentro con Julio Iglesias se produjo en una fiesta privada, cuando él ya era un joven prometedor de voz dorada que empezaba a conquistar España. Isabel, que apenas conocía el mundo del espectáculo, lo miró sin imaginar que aquel hombre marcaría para siempre su destino. Él la encontró diferente, educada, imposible de olvidar. Ella vio en él el reflejo de un país que la acogía y al mismo tiempo la desafiaba. Antes de convertirse en esposa, madre y mito,
Isabel fue una estudiante extranjera que trataba de encajar en una sociedad fascinada por las apariencias. Esa dualidad, la muchacha sensible y la mujer perfecta, sería el hilo conductor de toda su vida. En Manila había aprendido a callar, en Madrid aprendería a representar, y entre esos dos mundos nacería una figura que los medios llamarían más tarde la reina del glamour español. Nunca planeé ser famosa, solo intenté sobrevivir sin que nadie notara cuánto me costaba hacerlo. Isabel Preisler, mi verdadera historia. Cuando Isabel conoció a Julio Iglesias, él era el símbolo de la España que comenzaba a soñar en color. Había pasado de ser portero del Real Madrid a convertirse en el cantante más prometedor del país. Tenía una voz cálida, una mirada que mezclaba timidez y fuego, y un magnetismo que cautivaba a todos. Isabel, en cambio, era serenidad y clase, una joven que parecía haber nacido para estar en los titulares sin levantar la voz. Cuando se cruzaron por primera vez, la química fue inmediata, aunque ninguno imaginó que aquella historia de amor los convertiría en la pareja más observada de la década. Se casaron en enero de 1971, en la iglesia de los padres jesuitas de Illescas. Las fotos de la boda se convirtieron en un fenómeno nacional. Ella, con un vestido sobrio, elegante y de líneas puras. Él, sonriente, con aire de conquistador romántico. España entera se rindió ante el encanto de la pareja. Todos querían ser ellos, o al menos vivir una historia parecida. Pero detrás de la felicidad de portada se escondía un matrimonio sometido a una presión insoportable. Julio comenzaba a girar por el mundo. Cada concierto lo alejaba un poco más del hogar. Isabel, mientras tanto, quedaba sola en la gran casa de Aravaca, criando a sus hijos Chabeli, Julio José y Enrique, y soportando la curiosidad de una prensa que la observaba incluso cuando cerraba las cortinas. En mi verdadera historia, ella confiesa, nuestra vida conyugal se limitaba a las postales de los países que Julio visitaba. Cuando el teléfono sonaba, mis hijos corrían pensando que era papá. A veces lo era, a veces no. Las ausencias se volvieron rutina. Isabel trató de sostener el equilibrio entre la esposa fiel y la mujer independiente que deseaba su propio espacio. Pero Julio vivía en otra dimensión, escenarios, aplausos, tentaciones, rumores. La fama lo envolvía todo, y ella empezó a comprender que el amor, por sí solo, no bastaba para mantener unida una familia bajo los focos. Él era el hombre más querido de España, pero yo no tenía con quién hablar, escribe. Las noches eran largas y la soledad, elegante y silenciosa, se sentaba con ella a cenar. Con el paso del tiempo, las grietas del matrimonio se hicieron evidentes. Isabel, educada para la discreción, soportó los rumores de infidelidades sin pronunciar palabra. Sabía que cada lágrima suya podría ser un titular, y cada gesto, una noticia. Eligió callar, no por debilidad, sino por orgullo. Callar fue mi forma de resistencia, explica en su libro. Mientras él llenaba estadios, ella llenaba álbumes de fotos familiares, intentando que los niños no sintieran la distancia. A finales de los años 70, la pareja ya vivía casi en mundos paralelos. Julio, convertido en estrella internacional, pasaba más tiempo en América que en España. Isabel decidió entonces poner fin al matrimonio. No hubo escándalos públicos, ni declaraciones amargas. Simplemente un silencio que hablaba por sí solo. La separación fue definitiva en 1978, aunque la prensa no dejó de mencionarla durante décadas. A pesar de todo, el respeto entre ambos permaneció. No guardo rencor. Él me dio lo más importante de mi vida, mis hijos, reconocería Isabel años más tarde. El tiempo suavizó los recuerdos. Julio rehizo su vida, y ella también, aunque su nombre quedó para siempre ligado a aquel primer amor. En mi verdadera historia, Isabel reflexiona. Julio y yo fuimos jóvenes, inmaduros, y nos amamos como se ama, cuando uno aún no sabe quién es. Esa frase resume no solo una historia de amor, sino también una lección de vida. Detrás del mito,
Había una mujer que aprendía, por primera vez, que amar a alguien famoso significa, muchas veces, desaparecer un poco. Isabel no se arrepiente, pero tampoco idealiza el pasado. Entiende que sin aquel amor no habría existido la mujer fuerte que es hoy. Me enseñó a ser invisible cuando era necesario, confiesa, y a brillar cuando el mundo me daba la espalda. Después de su separación, Isabel Preisler no volvió a ser solo la ex de Julio Iglesias. Se convirtió en un símbolo de elegancia, resiliencia y renacimiento. El país que la había visto llorar en silencio, ahora la admiraba por su entereza. Cuando todos pensaban que me había perdido, en realidad estaba aprendiendo a ser yo misma. Isabel Preisler, mi verdadera historia. La separación de Julio Iglesias no fue solo el fin de un matrimonio, sino también el inicio de una metamorfosis. Isabel Preisler emergió de aquel silencio con la determinación de reinventarse. A finales de los años 70, España despertaba de la dictadura, y la modernidad comenzaba a llenar los escaparates. En ese contexto de cambio, Isabel se transformó en el rostro del nuevo lujo, una mujer que ya no vivía a la sombra de nadie. Las primeras invitaciones a eventos exclusivos, los desfiles benéficos, las portadas de ¡Hola!, no tardaron en llegar. Pero Isabel no era una figura decorativa. Comprendió que la imagen podía ser una forma de poder. Mientras muchos la veían como la ex de Julio Iglesias, ella construía, paso a paso, una identidad propia. Aprendió a convertir cada aparición pública en un mensaje. Serenidad, elegancia, control. Nada en ella era improvisado, y sin embargo, todo parecía natural. En 1980 conoció a Carlos Falcó, marqués de Griñón, un hombre de cuna noble, refinado, amante de la enología y la cultura. Fue un encuentro de dos mundos paralelos. Él, representante de la vieja aristocracia castellana. Ella, el símbolo del exotismo moderno. El matrimonio unió dos apellidos de peso y dio a Isabel el título de marquesa, un rango que la consolidó en la cima del círculo social español. En su libro, Mi verdadera historia, recuerda: Carlos me enseñó a disfrutar de las pequeñas cosas, a apreciar el silencio de los viñedos y la calma de los días sin cámaras. Su hija Tamara Falcó nació de aquella unión, y años después se convertiría también en un personaje público querido, heredando la elegancia y la serenidad de su madre. Sin embargo, la felicidad no fue duradera. Las diferencias entre Isabel y Carlos, él, tradicional y reservado, ella, más mediática y dinámica, acabaron por separar sus caminos. La ruptura fue discreta, sin polémicas, con el mismo estilo que caracterizaba a Isabel, el de quien sabe cerrar puertas sin hacer ruido. El verdadero renacimiento de Isabel llegó con Miguel Boyer, exministro de Economía del gobierno socialista de Felipe González. Su relación escandalizó a una España aún dividida entre modernidad y moral conservadora, una dama del corazón y un político poderoso. Pero Isabel no se dejó intimidar. En Mi verdadera historia, confiesa: Miguel fue el amor de mi vida. Con él encontré estabilidad, inteligencia y una complicidad que nunca había sentido. Vivieron más de 3 décadas juntos, desafiando las críticas, hasta la muerte de Boyer en 2014. Durante esos años, Isabel se apartó un poco del foco mediático, dedicándose a su familia y a su hija menor, Ana Boyer. Sin embargo, su presencia seguía siendo omnipresente. Cuando aparecía, lo hacía con una mezcla de sobriedad y sofisticación que marcaba tendencia. Las marcas la buscaban, las revistas la adoraban y el público la respetaba. Había pasado de ser la esposa de, a convertirse en la mujer más influyente de la alta sociedad española. En las páginas de Mi verdadera historia, Isabel reconoce que ese periodo fue su equilibrio perfecto entre amor, poder y serenidad. Por fin sentí que no tenía que demostrar nada. Ya no buscaba aprobación, solo paz. La viuda de Miguel Boyer se convirtió en un símbolo de resiliencia, en una figura casi mítica.
Las cámaras seguían persiguiéndola, pero ahora ella las dominaba. Cada gesto, cada palabra, cada silencio suyo parecía calculado. Pero en realidad, era pura defensa. La madurez de una mujer que había aprendido a sobrevivir a los titulares. La fama me enseñó que la elegancia no es solo cuestión de apariencia, sino de cómo se sobrevive a la tormenta sin perder la calma. Isabel Preisler, mi verdadera historia. En 2015, cuando Isabel Preisler tenía 64 años, el destino volvió a cruzar su camino con otro hombre destinado a marcar su historia. Mario Vargas Llosa, escritor, intelectual, Premio Nobel de Literatura. Nadie lo esperaba. Ni siquiera ellos. Se conocieron en una cena privada y, según ella misma relata en Mi verdadera historia, fue una conversación la que nos unió, no una mirada. En aquel instante, Isabel ya era un mito social, y él, una leyenda literaria. Dos mundos que parecían inconciliables, pero que se encontraron en un punto de ternura y admiración mutua. La noticia de su relación cayó como una bomba mediática. Los periódicos, los programas de televisión y las redes sociales se llenaron de titulares. El Nobel y la reina del papel couché. Vargas Llosa, entonces casado con Patricia, se separó. Y España entera se dividió entre quienes juzgaban y quienes aplaudían la valentía de ambos. Isabel, acostumbrada al escrutinio público, enfrentó la tormenta con la serenidad que la caracterizaba. En su libro recuerda, no era la primera vez que mi felicidad incomodaba a los demás. Durante años, fueron una de las parejas más observadas del país. Aparecían juntos en cenas, homenajes, exposiciones. Mario hablaba de Isabel como su compañera de vida, y ella lo describía como un hombre brillante, apasionado, a veces imprevisible. En las fotos, parecían tranquilos, cómplices, pero la calma pública escondía las tensiones de dos personalidades fuertes, dos universos formados por el ego y la independencia. En Mi verdadera historia, Isabel abre por fin la puerta de esa relación con una franqueza inesperada. Confiesa que la convivencia con un genio no siempre fue fácil. Mario vivía en su mundo de palabras, y a veces yo sentía que no cabía en él. A pesar de ello, asegura que vivieron años felices, llenos de complicidad y afecto. Publica incluso fragmentos de cartas y mensajes que Vargas Llosa le escribió. Isabel, contigo aprendí que la serenidad también puede ser una forma de amor. La publicación de esas cartas fue uno de los temas más comentados de la prensa en octubre de 2025, pero ella defendió su decisión. No las publiqué para herir a nadie, sino para demostrar que fuimos felices. La ruptura llegó discretamente en diciembre de 2022, durante las fiestas de Navidad. Isabel lo describe como el final inevitable de una historia hermosa que se desgastó en silencio. El escritor regresó a su entorno familiar, y ella, una vez más, guardó silencio. Pero esta vez el silencio no era resignación, era una forma de cerrar el círculo. Después de décadas siendo observada, juzgada, interpretada, Isabel decidió hablar por sí misma y ofrecer su versión. La publicación de su autobiografía 3 años después fue su acto de liberación. No se trataba de un ajuste de cuentas, sino de una reivindicación de su humanidad. A través de sus páginas, Isabel muestra que detrás de la sonrisa de porcelana había una mujer que había amado sin miedo, que había sufrido, pero que nunca se dejó romper. La relación con Vargas Llosa, según sus propias palabras, fue la última lección de amor. Le enseñó que la madurez también tiene sus propias pasiones, y que el amor, cuando llega tarde, puede ser tan luminoso como fugaz. Isabel escribe, amar a un hombre como Mario fue comprender que incluso los intelectuales más grandes pueden tener fragilidades muy humanas. Los medios hablaron, especularon, exageraron. Pero la versión que prevaleció fue la suya, la contada en su voz pausada, en la tinta de su libro, en la presentación de Mi verdadera historia.
Isabel miró a la prensa y dijo con firmeza: «El amor de mi vida fue Miguel Boyer, pero con Mario aprendí que la libertad también puede doler». Aquel momento selló su transformación definitiva. De figura idealizada a narradora de su propia vida, Isabel ya no necesitaba aprobación ni titulares. Solo quería dejar constancia de que, detrás del mito, había existido una mujer de carne y hueso. He sido muchas cosas para los demás: esposa, madre, musa, mito. Pero al final, solo quiero ser Isabel. Mi verdadera historia. Cuando Isabel Preisler presentó Mi verdadera historia en Madrid, el 22 de octubre de 2025, el salón del Hotel Mandarín Oriental Ritz estaba lleno de periodistas, cámaras, antiguos amigos y curiosos. Ella apareció vestida de blanco, serena, sonriente, con la misma elegancia que la hizo famosa, pero con una luz distinta en los ojos. Era la primera vez, después de medio siglo de titulares, que Isabel hablaba con su propia voz. No como la ex de Julio Iglesias, ni como la viuda de Boyer, ni como la pareja del Nobel, sino como la mujer detrás del mito. Ese día, las primeras palabras que pronunció marcaron el tono de su renacimiento. Durante años, otros contaron mi vida. Hoy, por fin, la cuento yo. El aplauso fue unánime. Muchos habían llegado buscando confesiones escandalosas, pero se encontraron con una historia humana, íntima y sorprendentemente sincera. Mi verdadera historia no era un libro de vanidades, sino una carta de despedida a la mujer que el público había inventado y una bienvenida a la que realmente existía. En sus páginas, Isabel repasa con ternura y sin rencor los momentos que la definieron. La niña de Manila que soñaba con el mundo, la esposa que esperó llamadas que nunca llegaban, la madre que crió 3 hijos mientras el mundo la observaba, la viuda que aprendió a convivir con el silencio y la amante que se atrevió a ser feliz aunque la juzgaran. En cada capítulo hay una confesión, pero también una reivindicación. La de una mujer que ha sido muchas veces interpretada, pero pocas veces escuchada. El legado de Isabel Preisler no se mide solo en portadas, ni en matrimonios célebres. Se mide en su capacidad para sobrevivir a la mirada pública sin perder la dignidad. En un país donde el escándalo es moneda corriente, ella convirtió la discreción en su mejor armadura. La elegancia es no necesitar explicaciones, escribió alguna vez, y durante años vivió fiel a esa máxima. Hasta ahora, el libro revela su vulnerabilidad, su humor, su fe católica y su sentido del deber familiar. Habla con orgullo de sus hijos, Chabeli, Julio José, Enrique, Tamara y Ana, y reconoce que su mayor éxito no fue social ni mediático, sino personal. Mantenerlos unidos pese a los apellidos y las distancias. De Enrique dice: siempre supo que su padre y yo pertenecíamos a mundos distintos, pero jamás permitió que eso se convirtiera en un muro. De Tamara, que heredó su serenidad y su fe, y de Ana, la hija de mi madurez, la que me enseñó que el amor puede ser tranquilo. Los últimos capítulos de Mi verdadera historia están impregnados de nostalgia, pero también de gratitud. Isabel reflexiona sobre la fugacidad de la fama, el paso del tiempo, el dolor de la pérdida y la libertad que llega cuando uno deja de fingir. He vivido muchas vidas en una sola, escribe, y en todas ellas he intentado ser fiel a mí misma, incluso cuando no sabía quién era. A sus 74 años, Isabel Preisler ya no necesita demostrar nada. Vive rodeada de sus hijos y nietos, en una calma que ella misma llama mi paraíso sin flashes. Las cámaras siguen buscándola, pero ahora solo encuentran una mujer que ya no teme mostrarse sin perfección. Porque su historia, la y su historia, la verdadera, ya fue contada. No soy el mito que inventaron. Soy una mujer que ha amado, que ha perdido, que ha perdonado y que aún cree en la belleza de empezar de nuevo. Isabel Preisler.
Mi verdadera historia. Así termina el relato de una vida que fue espejo de toda una época. Desde Manila hasta Madrid, desde el amor juvenil hasta la sabiduría serena. Isabel Preisler no solo ha sido testigo de la historia social de España, sino también su protagonista más elegante. Con este libro, se libera del personaje que el mundo construyó para ella y reclama, por fin, el derecho más simple y más valiente, el de ser ella misma. Y así termina esta travesía por la vida de Isabel Preisler, una mujer que decidió, al fin, escribir su propia verdad. Detrás del brillo, los titulares y las sonrisas perfectas, descubrimos a una persona real, vulnerable, fuerte, que amó, perdió y renació tantas veces como fue necesario. Mi verdadera historia no es solo un libro, es una confesión, un suspiro, un cierre y un nuevo comienzo. Si esta historia te emocionó tanto como a nosotros, déjanos tu comentario. ¿Qué parte de la vida de Isabel te conmovió más? ¿Crees que después de todo ella encontró la felicidad? Nos encantará leer tus pensamientos, tus recuerdos y tus opiniones. Y si quieres seguir descubriendo las historias más intensas, humanas y sorprendentes de los grandes nombres del mundo del espectáculo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Porque cada semana, aquí, contamos las verdades que pocos se atreven a decir y las emociones que todos compartimos.